Hola, muy buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Soy el pastor y evangelista Alvin Peña y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que me ven a través de los medios. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales como Alvin Peña, Ministerio Internacional Kairos. De igual modo, Alvin Peña _ en Instagram. También puede visitar nuestra página del ministerio en www.ministeriointernacionalkairos.com. El tema que tenemos en el día de hoy: Dios siempre te dará una salida. Así que te pido que compartas este video para que tus amigos y relacionados sean edificados a través de la palabra que será impartida en esta tarde. Gloria a Dios. Queridos hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta hora. Yo te pido que toda palabra que salga de mi boca sea inspirada por ti. Bendice a cada persona, Señor, que se conecta en este momento. También a aquellos que van a ver el programa más adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Recuerda decirme desde dónde usted sintoniza su programa Kairos. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro de Lucas, capítulo 4, verso 2. Vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 4, verso 2, verso segundo. Bueno, yo voy leyendo aquí mientras tanto. Dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Lucas capítulo 4, verso 2 dice: por 40 días. 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Aquí está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando y está poniendo un ejemplo. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, la palabra de Dios habla, tenía 40 días. La Biblia dice que al día 40 tuvo hambre. Y es allí donde se acerca el tentador. Es en esos momentos, queridos hermanos, cuando tenemos la necesidad, donde viene la tentación y donde viene la prueba. Son esos momentos donde sientes que tu vida está tocando fondo, que ya has llegado al final, que ya no hay salida ante la situación o la crisis que estás pasando. Jesús pasó una situación similar. Estaba en el desierto, tenía hambre 40 días, no había comido nada, y es allí donde el enemigo viene y le da una salida. Así como muchas veces nos llegan a nosotros opciones para tomar algún tipo de decisión que al final, sin darnos cuenta, nos puede perjudicar. Hay momentos donde llegan esas alternativas o esas opciones que realmente usted sabe que le harán daño si toma la decisión por ese impulso o por la necesidad. De igual modo, existen momentos donde las personas sienten que ya no tienen salida ante el evento o la circunstancia que esté atravesando o que se haya presentado. Hoy estamos hablando de que Dios siempre tendrá una salida, y quiero para esto que me acompañe por favor a Primera de Corintios, el capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Recuerde por favor compartir el video, compártalo para que otras personas también sean edificadas. Usted no sabe qué persona está pasando por un momento de crisis, de prueba, y hoy en día puede poner su mirada en el Señor y salir de allí. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 13. Léalo conmigo allí donde está. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que dice que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si analizamos bien este verso, ¿verdad? Vemos claramente que la palabra enseña que Dios no dejará que seamos tentados o que estemos en una condición difícil más de lo que podamos resistir. Así como vendrá la prueba, vendrá la aflicción, vendrá el proceso, Dios también te dará la salida. El problema de muchos de nosotros es que no sabemos dónde se encuentra esa salida. No sabemos cómo encontrar la salida. Es como que has llegado a una etapa en tu vida, así como le pasó a Elías, que se metió en una cueva
sin darse cuenta que el plan de Dios, Dios tenía la última palabra. Y son esos momentos cuando sientes que tu vida toca fondo, cuando te llega la mala noticia, cuando pierdes quizás el empleo, cuando te llega el colapso financiero, cuando tienes una situación en tu familia, en tu casa, y sientes que ya no hay salida. Dios siempre tiene una segunda salida o una salida alterna, pero debes aprender a buscarla en Él, porque es en Dios donde vas a encontrar la salida. Si la Biblia enseña que Dios no nos dejará ser tentados, o habla de prueba, el libro de Santiago habla también de prueba, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es allí donde en medio de tantas crisis y tantas voces internas que nos hablan, donde cuando descansamos en el Señor y estamos en tranquilidad en Él a pesar de lo que esté pasando, es allí donde Dios se acercará a nosotros y nos dirá qué hacer. Pastor, pero ¿y cómo Dios me va a hablar? Queridos hermanos, el que hizo la boca habla. Es asunto de comenzar a caminar en los caminos del Señor y no basarnos en nuestra propia opinión. La palabra de Dios enseña y dice, fíate en Jehová de todo corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando habla de confiar de todo corazón, está hablando de que debemos tener fe. La fe es la victoria que ha vencido al mundo, dijo Jesús, y es allí a través de nuestra fe que podremos encontrar la salida ante cualquier situación difícil. La fe nunca ha sido el resultado de la razón, la fe es 100% espiritual. Hay momentos donde has pasado y has atravesado situaciones donde sientes que ya tu vida llegó al límite, llegó al punto final, pero no es así, queridos hermanos. La fe comienza cuando ya el ser humano dice que no puede. Es allí donde entras y pones tu vida en las manos del Señor y donde Dios empieza a restaurar cada área de ti. Es allí donde verdaderamente comienzas a vivir y es allí cuando confías en Él donde todo estará bien. Pero mire lo que dice, fíate en Jehová, es decir, confía. Hebreos capítulo 11 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pastor, ¿qué significa eso? Que en medio del problema, si te pones en las manos del Señor, cree firmemente, no dudes en tu corazón y lo que dices, lo que digas será hecho. Aprende a conocer a Dios porque muchas de esas situaciones que estás atravesando están relacionadas a cosas espirituales que tú no conoces. Tú fuiste diseñada con un plan y un propósito para vivir en esta tierra y ese plan y propósito fue alterado porque en algún momento tuviste alguna caída, pecaste, no buscaste a Dios. Y por eso quizás hoy en día estás pasando por situaciones, por las decisiones que tomaste ayer. Pero eso no significa que tu vida ya llegó al final o ya es el fin de lo que has aprendido. No, es allí. Si empiezas a creer en el Señor y empiezas a buscarle a Él, donde Dios te dará una salida ante cualquier situación. Porque dice la palabra que cuando hayáis pues pasado la prueba y hayas superado la prueba, dice que la fe nuestra es probada. Dice que cuando hayamos pasado, superado la tentación, entonces recibiremos la corona de vida que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios habla de coronas en el cielo, pero hay coronas en el sentido figurado de que en esta tierra podremos tener una vida de abundancia. ¿Cuál es esa vida de abundancia? La vida que trajo Jesús, porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la vivan en abundancia. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Que no encontramos la vida de abundancia, no encontramos la salida porque estamos haciendo lo mismo. Tomamos las mismas decisiones. Sabemos que estamos siendo engañados y seguimos en el mismo círculo. Aun si estás atravesando alguna situación difícil, debes aprender a ver cómo salir adelante en las manos del Señor. Quiero saber, producción, si tenemos alguna persona en las redes, algún comentario. Recuerde que puede dejarme decirme desde dónde usted sintoniza este es su programa Kairos para saber hasta dónde estamos llegando. Perdón. Vamos a ver. Dice Flor del Sol Gigante, amén. Sin Dios y su Hijo Jesucristo no somos nadie, porque la vida sin Dios y sin Cristo no tiene sentido.
Así es, Flor. ¿Algún otro comentario, producción? Voy a avanzar rapidito con el tema. Vamos a ver si hay alguien más. Bueno, sigo avanzando con el mensaje del día de hoy. Queridos hermanos, fíjese que Dios siempre tuvo una segunda salida. La tuvo cuando estuvo con Moisés en el río, en el Nilo, cuando fue colocado allí en el carrozal. Lo vemos también con Job, cuando estuvo con problemas, donde él siempre mantuvo la esperanza de que Dios le iba a levantar de allí. Lo vemos con José, cuando sus hermanos le tuvieron envidia y lo echaron en una cisterna. Lo vemos también en el caso de Elías, cuando estuvo en la cueva. Lo vemos también con Elías, cuando hubo hambre y sequía en la tierra, que Dios tenía una viuda preparada en el sentido de que le hiciera comida. La viuda de Sarepta. También lo vemos cuando los cuervos le alimentaron. Podemos ver también el caso de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Podemos ver el caso de Jonás, de que Dios le tenía una ballena. Dios siempre tiene un segundo plan. Dios tenía el plan perfecto de que viniéramos a la tierra, pero nosotros alteramos ese plan por causa del pecado. Y como el pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo, Dios tuvo que enviar a Jesús para rescate nuestro, para que a través de él, la Biblia enseña que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y lo cree en su corazón será salvo. Esa es la segunda oportunidad que Dios nos da, porque ya nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través de Jesucristo podemos tener la vida eterna. Queridos hermanos, si queremos encontrar la salida, la segunda salida, lo que Dios tiene para nosotros, debemos buscar a Jesús. Debemos buscar a Jesús, debemos conocer la palabra, debemos adorarle a Él, debemos orar, debemos comunicarnos con Dios porque somos seres espirituales. De lo contrario, seguiremos enfrentando esta vida como viene, cargada de problemas y de situaciones donde habrás perdido, y sabes que es así, la fe y la esperanza, porque ¿en quién estás creyendo? Si pones tu mirada en el dinero, en la estabilidad financiera, algún día el dinero dejará de existir y mañana puede llegar la quiebra. Si estás poniendo tu mirada en la familia dejará de existir. La familia es buena, es bonito, todo eso es de Dios. Pero tu mirada debe estar en el Señor Jesucristo para que cuando llegue el día malo, porque son ataques espirituales, tú sepas cómo poder defenderte, porque la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Esos pensamientos que te llegan cada noche, esos momentos de insomnio, esos momentos de depresión, esos complejos que están atacando tu vida, ese nivel donde tus emociones se han estallado y no tienes control de tu vida, es allí donde Dios te da la segunda oportunidad. ¿Cuál es la segunda oportunidad? No es necesariamente como nosotros esperamos o entendemos. A veces hay que pasar un proceso para que Dios entonces se glorifique en nosotros, porque nunca será a nuestra manera, siempre será a la manera de Dios. Voy a seguir avanzando. Si usted se fija, la palabra de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 1 verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí se puede llamar como prueba también. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Si vamos al libro de Mateo capítulo 26 verso 41, dice: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué nos llama el Señor? A velar y orar. A que debemos estar como una antorcha, debemos estar encendidos todo el tiempo buscando a Dios para no caer en tentación, para no caer en pruebas. Porque una persona que tiene su vida lejos de Dios es una persona que está condenada al pecado. Es una persona que lamentablemente se está moviendo de acuerdo a sus puntos de vista, se está moviendo en su voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, cuando llega el problema, cuando llega el día malo, entonces no sabrás cómo vas a resolver. En la mayoría de los casos, entonces se le echas incluso hasta la culpa a Dios. No, yo estoy en esta situación porque Dios quiere eso. Dios no quiere eso para ti. Dios te da la salida. Dios te ama con amor eterno. Pero queda de ti tomar la decisión de buscarle a Él. No estoy hablando de religiosidad, sino de orar, de clamar a Dios para que Él te dé la salida en momentos determinados cuando tú así lo necesites.
Jesús habló en Mateo capítulo 6, verso 13 y dijo, mientras estaba orando, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué Jesús dice, líbranos del mal, no nos metas en tentación? Queridos hermanos, porque las pruebas están al doblar de la esquina. Pero cuando tú oras, Dios te librará de todo eso. Y esa es una de las salidas que Dios te da. Pero tienes que declararlo, tienes que aprender a depender de Dios y a caminar en Él. Porque de lo contrario seguirás envuelto en el sistema de este mundo, donde tienes que trabajar para comer, donde tienes que levantarte por la mañana, donde tienes que dormir, pero te has olvidado de Dios. Entonces, ¿qué tú crees que va a suceder en tu casa? Si no tienes un matrimonio en las manos de Dios, tendrás problemas. Porque no hay una garantía. La garantía es cuando los dos le temen al Señor, y así cuando llegue la tentación o llegue el momento de crisis, Dios también te dará la salida. ¿Por qué? Porque le estarás buscando a Él. Pero hay gente que lamentablemente Dios le quiere dar la salida, pero dice, no, eso es más tinta sobre papel o más palabras. Queridos hermanos, algún día dejaremos esta tierra y tenemos que estar claros de que Dios existe y que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la gente se enfoca solamente en el trabajo, en trabajar para una casa, en trabajar para tener un carro, en quizás ya ni siquiera crían a los hijos, y es allí donde nos estamos desconectando de Dios. Vamos con el afán de esta vida, con las emociones distorsionadas, corriendo con el afán de ansiedad, y es allí donde vienen los problemas. Dios no te está diciendo que no vayas a la playa. Dios no te está diciendo que no compartas con tu familia. Dios lo que te está diciendo es que aprendas a depender de Él, porque si sigues caminando por el camino que vas, sin rumbo, sin darle mente a nada y llevándote la vida por delante, algún día tendrás problemas y es allí donde no tendrás salida. Eso quiere decir que puedes estar cavando tu propia tumba. Entonces, si dice la palabra que Dios, así como viene la tentación, también te dará la salida, así como viene la prueba, Dios tiene el plan B, entonces es en Dios que está tu salida. Tu vida cambiará cuando tú decidas cambiar. Quiero saber si tenemos algún comentario, producción en las redes. 2 versos bíblicos y termino. Vamos a ver si tenemos a alguien. Dice Cristina Segura, amén, bendiciones para todos, Dios te bendiga. Cristian. Dice Xiomara, Dios le bendiga mucho, pastor. Dios te bendiga, Xiomara. Si puedes acompañarme, producción, al libro de, vamos a ver, Santiago capítulo 1, verso 13. Porque hay quienes le echan hasta la culpa a Dios por los problemas que ha llegado. Santiago capítulo 1, verso 13. Vamos allá. Vamos a ver. Mire cómo dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Queridos hermanos, cuando llega el día malo, cuando llega el problema, no diga que fue Dios que se lo envió, porque eso no viene de Dios. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Es decir, hay momentos donde Dios prueba tu corazón, donde Dios permite que se te aflija, donde Dios permite, como dice Deuteronomio capítulo 8, para ver lo que hay en tu corazón. Pero hay otro momento donde la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Tienes que saber que hay un enemigo, que hay un adversario. Ese adversario vino para matar, para hurtar y para destruir tu vida. Por eso, cada vez que pones manos para echar hacia adelante, viene un problema. ¿Por qué? Porque te has apartado de Dios. Nunca te olvides de Dios. Cuando Dios haya dado la bendición a tu vida, nunca te apartes de Él, porque, queridos hermanos, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Es allí donde no tenemos o no tendremos la oportunidad, porque Dios te da la salida, pero depende de ti y de mí el que podamos tomarla. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Y lo primero que tenemos que hacer para encontrar la salida ante tantas situaciones es entregar nuestra vida a Cristo, es reconocerle a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que en esta hora, antes de terminar, te invito a que entregues tu vida a Él hoy. Repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Cámbiame, libértame, transfórmame.
Hoy me entrego a ti y te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, queremos invitarle a nuestra iglesia. Visite la página www.ministeriointernacionalkairos.com, donde usted encontrará todos los detalles acerca de nuestro ministerio. Oro para que el Señor te bendiga. Declaro en el nombre de Jesús que Él te da la salida ante cualquier situación que estés pasando. Dios cambia el diagnóstico de la enfermedad y hace de ti una nueva persona. Así que, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios les bendiga.